Sean todos bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprende. Con ustedes, Karin Jiménez y Sofía Badel. Hoy continuaremos con la lectura de nuestro quinto libro a analizar, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Y recuerda que si te va gustando lo que estás escuchando, regálanos un me gusta en el video y dale a la campanita. Ya estamos terminando, así que previously in the podcast live, haciendo un refrescamiento en la información que leímos el episodio pasado. Confía en tu sexto sentido, es la puerta de la sabiduría. Y suena muy breve este pequeño refrescamiento, pero el mensaje del sexto sentido y de confiar en tu intuición es tan contundente que les vamos a dejar el último episodio por acá en la banderita, en la etiquetita, porque realmente es muy importante. Ahora vamos con el capítulo número 15. ¿Cómo burlar a los 6 fantasmas del miedo? Chan, chan, chan. Haga un inventario de sí mismo a medida de que lea este último capítulo y descubra cuántos de estos fantasmas se interponen en su camino. Antes de que uno pueda usar con éxito cualquier parte de esta filosofía, su mente debe estar preparada para recibirla. La preparación no es difícil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de 3 enemigos que deben eliminarse y que son los siguientes: la indecisión, la duda y el miedo. El sexto sentido nunca funcionará mientras permanezcan en su mente estos 3 enemigos o alguno de ellos. Los integrantes de este malvado trío están íntimamente relacionados. Donde se encuentre uno, los otros 2 estarán muy cerca. La indecisión es el vástago del miedo. Es conveniente que el lector, en este caso el oyente, lo recuerde a medida de que lo lea o lo escuche. La indecisión se cristaliza en duda y juntas se combinan para convertirse en miedo. El proceso de combinación normalmente es lento y es una de las razones que explican por qué estos 3 enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que puedan observarse su presencia. El resto del capítulo describe un fin que debe alcanzarse para que la filosofía en general pueda ponerse en práctica. También analiza una condición que ha reducido a la pobreza de un vasto número de gente que expone una verdad que deben comprender todos los que deseen acumular riquezas, tanto si es en términos de dinero como en su estado mental, mucho más valioso que el dinero. El objetivo de este capítulo es centrar la atención en las causas y la curación de 6 temores básicos. Antes de poder dominar al enemigo debemos saber su nombre, sus hábitos, su domicilio. A medida de que lea o escuche, el lector o el oyente debe analizarse detenidamente y determinar si alguno de estos 6 temores se ha unido a él. No se deje engañar por los hábitos de estos sutiles enemigos. Algunas veces permanecen escondidos en el subconsciente, donde son difíciles de localizar y todavía más difíciles de eliminar. Los 6 temores básicos. Existen 6 temores básicos que, en conjunto, todos los seres humanos sufren en alguna que otra ocasión. Toda persona que no sufra los 6 a la vez puede considerarse afortunada. Citados en función de la frecuencia con lo que suelen aparecer son: temor a la pobreza, temor a las críticas, temor a la mala salud, temor a la pérdida del amor de alguien, temor a envejecer, temor a la muerte. En el fondo de las principales preocupaciones. Todos los demás temores son de menor importancia y pueden agruparse en alguno de estos 6. El predominio de estos miedos, que son una maldición para el mundo, funciona por ciclos. Durante casi 6 años, mientras tenía lugar la depresión estadounidense, nos debatíamos con el ciclo de temor de la pobreza.
Durante la Primera Guerra Mundial estuvimos en el ciclo del temor de la muerte. Justo después de la guerra pasamos por el ciclo del temor de la mala salud, como quedó evidente por las epidemias de enfermedades que se expandieron por todo el mundo. Los temores no son más que estados mentales. El estado mental de uno está sujeto al control y a la dirección. Los médicos, como todos saben, están menos sujetos a las enfermedades que el gran público, por el hecho de que los médicos no temen a las enfermedades. Los médicos, sin miedo ni duda, se han dado a conocer por contactar cada día físicamente con cientos de personas que sufrían enfermedades tan contagiosas como la varicela y no haberse contagiado. Su inmunidad contra la enfermedad consistía, en gran medida, si no exclusivamente, por su absoluta falta de miedo. El ser humano no puede crear nada que primero no conciba en forma de impulso del pensamiento. Esta afirmación le sigue a otra mayor importancia. Los impulsos del pensamiento del ser humano empiezan inmediatamente a convertirse en su equivalente físico, sean estos pensamientos voluntarios o involuntarios. Los impulsos del pensamiento que se recogen del éter por mera casualidad, pensamientos que han emitido otras mentes, pueden determinar el propio destino económico, empresarial, profesional o social con la misma exactitud que los impulsos del pensamiento que uno crea intencional o deliberadamente. Aquí exponemos los fundamentos para presentar un hecho de gran importancia para la persona que no entiende por qué algunas personas parecen ser afortunadas, mientras que otras con igual o mayor capacidad, educación, experiencia y capacidad intelectual parecen estar destinadas a pasearse con la desgracia. Esto puede explicarse por el hecho de que todo ser humano tiene la capacidad de controlar completamente su propia mente y con este control, obviamente, toda la persona puede abrir su mente a los vagos impulsos del pensamiento que emiten otros cerebros, o cerrar la puerta herméticamente y admitir solo los impulsos que elija. La naturaleza ha investigado al ser humano con el control absoluto de una sola cosa, que es el pensamiento. Esto relacionado con el hecho de que todo lo que crea el ser humano empieza en forma de pensamiento, acerca a uno al principio mediante el que puede dominarse del miedo. Si es cierto que todo pensamiento tiene a vestirse con su equivalente físico, y es verdad más allá de todas las dudas, es igualmente cierto que los impulsos del pensamiento del miedo y la pobreza no pueden traducirse en términos de coraje y ganancias económicas. Los estadounidenses empezaron a pensar en la pobreza después del crack de Wall Street en 1929. Poco a poco, este pensamiento en masa se cristalizó en su equivalente físico que dio a conocer con el nombre de depresión. Esto tenía que ocurrir pues está en conformidad con las leyes de la naturaleza. El temor a la pobreza. No puede haber correspondencia entre la pobreza y la riqueza. Los caminos que llevan a la pobreza y a la riqueza tienen direcciones opuestas. Si uno desea riquezas, debe negarse a aceptar toda circunstancia que lleve a la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su sentido más amplio, referente a las posiciones económicas espiritual, mental y material. El punto inicial del camino que lleva a las riquezas es el deseo. En el primer capítulo, el lector o el oyente recibió todas las instrucciones para hacer un uso adecuado del deseo. En este capítulo, sobre los temores, disponen una de las instrucciones completas para la preparación de su mente para hacerlo un uso práctico del deseo. Este es el lugar para que el oyente se proponga un desafío que determinará definitivamente la cantidad que ha absorbido de esta filosofía. Aquí es donde puede convertir la profecía y la predicción exactamente en lo que el futuro está reservado para él.
Si después de leer o escuchar este capítulo está dispuesto a aceptar la pobreza, también deberá decidirse a recibir la pobreza. Es una decisión que no puede evitar. Si exige riquezas, debe determinar en qué forma y en qué cantidad necesitará para estar satisfecho. Conoce el camino que lleva las riquezas. Se le ha dado un mapa que lo sigue, lo mantendrá en el camino. Si no empieza o no detiene antes de llegar, no podrá culpar a nadie más que a sí mismo. Es responsabilidad suya. Ninguna excusa lo salvará de aceptar su responsabilidad si fracasa o se niega a pedirle riquezas a la vida, porque la aceptación solo necesita una cosa. Casualmente, lo único que puede controlar es el estado mental. Un estado mental es algo que uno asume. No puede comprarse, debe crearse. El temor a la pobreza es solo un estado mental, nada más. Pero es suficiente para destruir las posibilidades de éxito en cualquier empresa. Una verdad que hizo dolorosamente evidente durante la depresión. Este temor paraliza la facultad de razonamiento, destruye la facultad de imaginación, extermina la confianza en uno mismo, socava el entusiasmo, desalienta la iniciativa, lleva la incertidumbre, fomenta la demora, se lleva el entusiasmo y hace que el autocontrol resulte imposible. Se lleva el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar adecuadamente, distrae la concentración de los esfuerzos, domina la persistencia, convierte en nada la fuerza de voluntad, destruye la ambición, opaca la memoria e invita al fracaso de cualquier forma posible. Termina con el amor y con las emociones más bondadosas. Desalienta a la amistad e invita al desastre de todo tipo. Produce al desvelo, el sufrimiento, la infelicidad. Y todo esto a pesar que vivimos en un mundo con sobreabundancias de todo lo que el corazón podría desear. Con nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido. El miedo a la pobreza es, sin duda, el más destructivo de todos los miedos. Encabeza la lista porque es el más fácil de vencer. Se necesita un valor considerable para exponer la verdad sobre el origen de este miedo y aún más para aceptarlo. El miedo a la pobreza surgió de la tendencia innata del ser humano de devorar económicamente al prójimo. Casi todos los animales están motivados por un instinto, pero su capacidad de pensar es limitada. Por consiguiente, devoran a los demás físicamente. El ser humano, con su sensación superior de intuición, con la capacidad de pensar y de razonar, no come el cuerpo de su prójimo, porque logra más satisfacción al comérselo económicamente. El ser humano es tan avaricioso que todas las leyes que existen se han prolongado para salvaguardarlo en sus semejantes. De todas estas épocas del mundo, de las que más sabemos algo, la que vivimos parece destacarse por la locura del ser humano por el dinero. Un individuo no vale nada si no puede mostrar una generosa cuenta bancaria, pero si tiene dinero, independientemente de cómo lo haya adquirido, es un rey o un mandamás. Esta está por encima de la ley, gobierna en política, domina en los negocios, y el mundo entero se inclina con una reverencia cuando pasa por delante. Nada le da al hombre tanto sufrimiento y humillación como la pobreza. Solo aquellos que han experimentado la pobreza comprenden el completo significado de esta afirmación. No es de extrañar que el hombre tema a la pobreza. A lo largo de una serie de experiencias heredadas, el ser humano ha aprendido, sin lugar a dudas, que existen personas en las que no se puede confiar, en lo que respecta a asuntos de dinero y posesiones terrenales. Se trata de una acusación mordaz y lo peor de todo es que es verdad. La mayoría de los matrimonios están motivados por las riquezas que poseen uno o ambos cónyuges.
No es de extrañar, por lo tanto, que los tribunales de divorcios están abarrotados. El ser humano está tan ansioso por poseer riquezas que las adquirirá de cualquier forma que pueda, por medio de métodos legales si es posible o mediante otros métodos si es necesario. Un autoanálisis puede revelar debilidades que a uno no le gustan admitir. Este tipo de examen es presencial para todos los que exijan a la vida algo más que la mediocridad y la pobreza. El lector, en este caso el oyente, deberá recordar a medida que se analice punto por punto que es a la vez el tribunal y el juzgado, el fiscal y el abogado de la defensa, el demandante y el acusado. Debe encarar los hechos honestamente, hacerse preguntas concretas y exigir respuestas directas. Cuando termine el autoanálisis sabrá más sobre sí mismo. Si no cree que pueda ser juez imparcial en esta autoevaluación, puede pedirle a alguien que lo conozca bien que le haga de juez mientras se interroga a sí mismo. Está persiguiendo la verdad. Consígala, independientemente de su coste, a pesar que pueda avergonzarse de manera temporal. La mayoría de las personas, si se les pregunta qué es lo que más temen, contestarían: yo no temo a nada. Esta respuesta sería incorrecta porque pocas personas saben que están limitadas, impedidas y azotadas espiritual y físicamente por algún tipo de miedo. La emoción del miedo está tan sutil y profundamente arraigada que uno puede pasarse toda la vida cargando con ella sin jamás reconocer su presencia. Solo un análisis valiente revelará la presencia de este enemigo universal. Cuando el lector empiece el análisis, debe indagar profundamente en su carácter. Y aquí una lista de síntomas que debería buscar. Síntomas del temor a la pobreza. 1. Indiferencia. Se expresa habitualmente con falta de ambición, disposición a tolerar la pobreza, aceptación de cualquier compensación que la vida le ofrezca sin protestar, pereza mental y física, falta de iniciativa, de imaginación, de entusiasmo y de autocontrol. Indecisión. El hábito de permitir que los demás piensen por uno mismo. De nadar entre dos aguas. Duda. Generalmente se expresa con excusas ideadas para encubrir, encontrar una explicación convincente o disculparse de los propios fracasos. Y algunas veces se expresa en forma de envidia o críticas a aquellos que prosperan. Preocupación. Normalmente se manifiesta en la búsqueda de defectos en los demás, en una tendencia a gastarse más dinero del que se gana, en el descuido de la apariencia, en una ingesta excesiva de bebidas alcohólicas y algunas veces en el uso de narcóticos, en nerviosismo, falta de aplomo, timidez y desconfianza. Exceso de precaución. El hábito de buscar el lado negativo de toda circunstancia, pensar y hablar del posible fracaso en lugar de concentrarse en los medios para triunfar. Conocer todos los caminos que llevan al desastre, pero nunca buscar planes para evitar el fracaso. Esperar el momento adecuado para empezar a poner las ideas y los planes en acción, hasta que la espera se convierte en un hábito permanente. Recordar a aquellos que han fracasado y olvidarse de los que han tenido éxito. Ver el agujero de la rosquilla, pero pasar por alto la rosquilla. El pesimismo que lleva a la indigestión, a una lenta eliminación, al envejecimiento, al mal aliento y la mala disposición. Aplazamiento. El hábito de dejar para mañana lo que debería haberse hecho hace un año y dedicar mucho tiempo a la elaboración de excusas. El síntoma está estrechamente relacionado con el exceso de precaución, la duda y la preocupación. Se caracteriza por negarse a aceptar la responsabilidad cuando puede evitarse. En la disposición a comprometerse en lugar de luchar. En comprometerse con las dificultades en lugar de dominarlas y utilizarlas como medios para progresar.
en negociar con la vida por un penique, en lugar de pedirle prosperidad, opulancia, riqueza, satisfacción y felicidad. En planear qué hacer si a uno le alcanza el fracaso, en lugar de quemar todas las naves e imposibilitar la retirada. En la debilidad, o muchas veces, en carencia total de confianza en uno mismo, de concreción del propósito, de autocontrol, de iniciativa, de entusiasmo, de ambición, de capacidad de razonar de manera económica y sólida, en esperar ser pobre en lugar de exigir riquezas, en asociarse con aquellos que aceptan la pobreza en lugar de buscar la compañía de aquellos que piden y reciben riquezas. El dinero habla. Algunos se preguntarán, ¿por qué escribiste un libro sobre el dinero? ¿Por qué medir las riquezas solo en dólares? Algunos creerán, y no sin razón, que hay otras formas de riquezas más deseables que el dinero. Sí, hay riquezas que no pueden medirse en dólares, pero hay millones de personas que dirán, dame todo el dinero que necesito y encontraré todo lo demás. El principal motivo por que he escrito este libro sobre cómo conseguir dinero es porque el mundo ha pasado recientemente por una situación que ha dejado a millones de personas paralizadas con el temor a la pobreza. Wes Perkel, en el New York World Telegram, describió muy bien lo que provoca en las personas este tipo de miedo. El dinero solo son cosechas de almejas, discos de metal o piezas de papel. Y hay tesoros del corazón y del alma que el dinero no puede comprar. Pero la mayoría de las personas, cuando están en quiebra, solo son incapaces de tener esto presente y mantener su estado de ánimo. Cuando una persona se viene abajo y está en la calle, incapaz de conseguir ningún trabajo, algo ocurre en su espíritu que puede observarse en la caída de sus hombros, la colocación de su sombrero, su manera de andar y su mirada. No puede escapar de un sentimiento de inferioridad respecto a las personas con un empleo estable, incluso a pesar de saber que no son iguales a él en carácter, inteligencia o capacidad. Estas personas, incluso sus amigos, tienen, por otro lado, un sentimiento de superioridad y lo consideran, tal vez inconscientemente, una víctima. Quizás pida algún préstamo durante un tiempo, pero no lo suficientes para vivir de su modo habitual, y no puede pedir préstamos durante mucho tiempo. Sin embargo, el mismo acto de pedir un préstamo cuando uno lo hace simplemente para vivir es una experiencia deprimente, y el dinero carece del poder que tiene el dinero que uno se gana para revivar el estado de ánimo. Por supuesto, esto no hace referencia a los vagos o a los perezosos, sino a las personas con ambiciones normales y respeto por sí mismas. Las mujeres ocultan la desesperación. Las mujeres que se hallan en el mismo apuro son algo distintas. En cierta forma, no consideramos que las mujeres puedan ser indigentes. Rara vez las vemos pedir en la calle, y cuando las vemos, no las identificamos por los mismos signos que caracterizan a los hombres mendigos. Por supuesto, no me refiero a las andrajosas que van arrastrando los pies por la calle de la ciudad y que son homólogas a los vagabundos confirmados. Me refiero a las mujeres razonablemente jóvenes, decentes e inteligentes. Debe de haber muchas de ellas, pero su desesperación no es palpable. Tal vez se suiciden. Cuando un hombre está sin dinero y sin empleo, tiene tiempo de sobra para rumiar. Tal vez viaje kilómetros por un empleo y descubra que el trabajo ya está cubierto, o que es uno de esos trabajos que no tiene un salario base, sino únicamente una comisión por las ventas de algún chisme inútil que nadie compraría más que por lástima. Tras rechazarlo se encuentra de nuevo en la calle sin ningún lugar concreto donde ir, de modo que camina y camina. Observa los artículos de lujo que hay detrás de los escaparates y que no son para él. Se siente inferior y deja pasar a las personas que se detienen a mirar con mucho interés. Deambula por la estación del ferrocarril o se sienta en la biblioteca para relajar las piernas y absorber un poco de calor. Pero eso no es buscar un trabajo, de modo que se pone en marcha otra vez. Tal vez no lo sepa, pero su falta de rumbo lo delata, incluso aunque su aspecto no. Puede ir bien vestido con las prendas de cuando tenía un trabajo estable, pero su atuendo no puede disfrazar la tristeza. El dinero marca la diferencia. Ve a miles de personas, contables, dependientes, químicos o conductores, ocupados en su trabajo y los envidia desde el fondo de su alma.
Tienen su independencia, su respeto y su madurez, y él no puede convencerse de que también es un buen hombre, a pesar de que lo intente rebatir y llegue a un veredicto favorable hora tras hora. Lo único que marca esta diferencia en él es el dinero. Con un poco de dinero podría volver a ser el mismo. Algunos empleadores sacan el más vergonzoso provecho de las personas que están abatidas y sin empleo. Las agencias entregan pequeñas tarjetas coloreadas que ofrecen sueldos miserables a los hombres en quiebra. $12 a la semana, $15 a la semana. Un trabajo de $18 semanales es un chollo. Y cualquiera que pueda ofrecer $25 semanales no oferta el trabajo frente a una agencia en una tarjeta coloreada. Tengo un anuncio clasificado recortado de un periódico local en el que se pide un dependiente que sea buen calígrafo para atender llamadas en una tienda de bocadillos de 11 a 2 por $8 al mes. No $8 a la semana, sino al mes. El anuncio también dice, declare su religión. ¿Puede uno imaginarse el brutal descaro de alguien que pide un buen calígrafo por 11 centavos la hora y que indaga acerca de la religión de la víctima? Pero eso es lo que ofrecen a la gente que está en quiebra. El temor a las críticas. Nadie puede afirmar rotundamente cómo las personas manifestaron por primera vez este miedo. Pero una cosa es cierta, ha adquirido un grado muy desarrollado. Algunos creen que este miedo apareció por primera vez cuando la política se convirtió en una profesión. Otros creen que puede remontarse a la época en la que las mujeres empezaron a preocuparse por la primera vez en los estilos de vestir. Yo no soy humorista ni profeta. Me inclino a atribuir el miedo a las críticas a esa parte innata de la naturaleza humana que impulsa a las personas no solo a quitarse los bienes y las mercancías a sus semejantes, sino a justificar sus acciones mediante críticas al carácter de su prójimo. Es un hecho bien sabido que un ladrón critica al individuo al que ha robado, y que los políticos no aspiran a su cargo mediante la demostración de sus propias virtudes y cualificaciones, sino tratando de deshonrar a la oposición. El miedo a las críticas puede adoptar muchas formas, la mayoría de las cuales son insignificantes y triviales. Los hombres calvos, por ejemplo, son calvos por su miedo a las críticas. El cabello se cae debido a las bandas apretadas de los sombreros que cortan la circulación de las raíces del cabello. Los hombres no llevan sombrero porque realmente lo necesiten, sino porque todos lo llevan. El individuo cae en la misma línea y hace lo mismo, no sea algún otro individuo lo que critiquen. Las mujeres rara vez son calvas, ni siquiera tienen poco cabello, porque llevan sombreros que se adaptan a su cabeza holgadamente, pues el único propósito de los sombreros es que sirvan de adornos. Sin embargo, no debe suponerse que las mujeres están libres del miedo a las críticas. Si alguna mujer afirma ser superior a un hombre respecto a este miedo, puede pedírsele que salga a la calle con un sombrero de la época de 1890. Los astutos fabricantes de prenda de ropa no han tardado en capitalizar este básico temor a las críticas con el que está maldita toda la humanidad. Cada temporada cambian los estilos de muchas prendas de vestir. ¿Quién establece los estilos? Sin duda, no es el comprador de ropa, sino el fabricante. ¿Por qué cambian los estilos tan a menudo? La respuesta es obvia. Cambian los estilos para así poder vender más ropa. Por la misma razón, los fabricantes de automóviles, con muy poca y sensata excepciones, cambian los estilos de modelo cada temporada. Ningún hombre quiere conducir un automóvil que no sea el último modelo, a pesar de que el modelo más antiguo sea en realidad mejor. He descrito la manera en que las personas se comportan bajo la influencia del miedo a las críticas en lo que respecta a pequeños e insignificantes aspectos de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano cuando este miedo afecta a las personas en relación con acontecimientos más importantes de las relaciones humanas. Consideremos, por ejemplo, a prácticamente cualquier persona que ha llegado a la edad de madurez mental, de los 35 a los 40 años de media general, y si pudiéramos leer los pensamientos secretos de su mente, encontraríamos una incredulidad muy resuelta en la mayoría de las fábulas que enseñan casi todos los democráticos
teólogos hace pocas décadas. En alguna ocasión, sin embargo, encontraríamos alguna persona que tiene el coraje de declarar abiertamente su creencia en el tema. La mayoría de las personas, si se las presiona lo suficiente, mentirían antes que admitir que no se creen las historias asociadas con esta forma de religión que mantuvo a las personas en la esclavitud antes de la edad de los descubrimientos científicos y la educación. ¿Por qué las personas corrientes, incluso en esta época de sabiduría, evitan negar su creencia en las fábulas que fueron la base de la mayoría de las religiones hace unas décadas? La respuesta es por el miedo a las críticas. Hombres y mujeres fueron duramente criticados por atreverse a expresar su incredulidad en los fantasmas. No es de extrañar que hayamos heredado una conciencia que nos hace temer a las críticas. Había una época, no hace mucho tiempo, en la que las críticas conllevaban severos castigos, y en algunos países todavía es así. El temor a las críticas despoja al ser humano de su iniciativa, destruye su capacidad de imaginación, limita su individualidad, sustrae su confianza en sí mismo, le hace daño de 100 maneras distintas. Los padres a veces hacen un daño irreparable a sus hijos cuando los critican. La madre de uno de mis amigos de la infancia solía castigarlo con una bofetada casi diaria, completando su tarea con la frase: aterrizarás en la cárcel antes de los 20. A los 17 años fue enviado a un reformatorio. Las críticas son el tipo de servicio del que todos tenemos demasiado. Todo el mundo tiene una provisión que entrega de forma gratuita, tanto si se lo piden como si no. Los propios familiares más cercanos a veces son los peores infractores. Debería estar reconocido como un crimen. En realidad es un crimen de la peor naturaleza. Que cualquier padre o madre creara complejos de inferioridad en la mente de un niño por medio de críticas innecesarias. Los empleadores que comprenden la naturaleza humana sacan lo mejor de las personas no mediante críticas, sino por medio de sugerencias constructivas. Los padres pueden lograr los mismos resultados en sus hijos. Las críticas implantarán miedo o resentimiento en el corazón humano, pero no construirán amor ni afecto. Síntomas del temor a las críticas. Este miedo es casi tan universal como el miedo a la pobreza, y sus efectos son iguales de perjudiciales para el logro personal, principalmente porque este miedo destruye la iniciativa y desalienta el uso de la imaginación. Los principales síntomas de este temor son: timidez, generalmente expresada por medio de nerviosismo, timidez a las conversaciones y en los encuentros con personas desconocidas, movimientos torpes de las manos y los pies y una mirada inquieta. Falta de desenvoltura, expresada mediante una falta de control en la voz, nerviosismo en presencia de los demás, mala postura del cuerpo y mala memoria. Personalidad, falta de firmeza en las decisiones, de encanto personal y de la capacidad de expresar las opiniones de forma terminante. Hábito de dejar a un lado los asuntos en lugar de enfrentarse a ellos directamente. Estar de acuerdo con los demás sin revisar detenidamente sus opiniones. Complejos de inferioridad. Construyen demostrar la aprobación de uno mismo por medio de palabras y acciones para ocultar el propio sentimiento de inferioridad. Uso de buenas palabras para impresionar a los demás, a menudo sin saber su verdadero significado. Imitar a los demás en su forma de vestir, hablar y comportarse. Hábito de jactarse de logros imaginarios, que a veces da una apariencia superficial de tener un sentimiento de superioridad. Extravagancia. Hábito de intentar no ser menos que el vecino, gastando más de lo que le permiten sus ingresos. Falta de iniciativa. Fracaso a la hora de aprovechar oportunidades para progresar. Temor a expresar opiniones. Falta de confianza en sus propias ideas. Dar respuestas evasivas a preguntas de un superior. Vacilación en la manera de comportarse y de hablar y engañarse con palabras y acciones. Y por último,
falta de ambición, pereza mental y física, falta de carácter firme, lentitud a la toma de decisiones, facilidad en dejar influirse por los demás, hábito de criticar a los demás a sus espaldas y de halagarlos en su presencia, costumbre de aceptar las derrotas sin protestas, de abandonar una tarea cuando los demás se oponen, de sospechar de los demás sin pruebas, falta de tacto en la conducta y el habla, e incapacidad de aceptar la propia culpa por los errores cometidos. ¿Qué tal? Hay que enfrentar los miedos y superarlos. Así es. Fuerte. ¿Identificaste miedos? Sí, Yo también. Muchos. bastantes. Así que hay que trabajar en ellos. Hay que trabajar fuertemente los miedos. Muy, muy fuerte. O sea, creería que de alguna forma como que tenemos un poquito de todos, ¿no? Y sí, por lo menos estaba como leyendo los síntomas. Ujú. Y algo que yo siempre le digo a Cari, ¿no? Que una de las razones por las que dije sí a hacer el podcast es porque, a ver, yo sufro de lo que digo ansiedad social. A mí me cuesta muchísimo hablar con nuevas personas. Que también es la razón por la que decidí ser productora de cine. Y no decidí ser guionista o músico, o sea, en el ámbito del cine, pues. Sino decidí ser productora y la productora literalmente habla con todo el mundo. Y sí, Es porque, claro, yo supe identificar mi miedo, mi timidez, mi ansiedad con las personas. Y pues simplemente he estado desde que la identifiqué trabajando de alguna forma en cosas que me puedan ayudar a dejar de tener eso. interesante. Que Esto está... no lo sabía. Mi alma, pero si yo te dije. ¿Sí? Sí, ¿ves? Porque por eso digo que no me escuchan. No me acuerdo. Por eso digo que no me escuchan. Bueno, entre tantas cosas que uno tiene en la cabeza, claro que te Lo que pasa es que escuchan. hablamos mucho. Eso es lo Sí. que pasa. Todo el tiempo nos estamos echando cuentos la Imagínense, una a la otra. la otra vez tuve que llegar y estábamos hablando Mario, Sophie y yo, y yo parecía el host, diciendo, bueno, el próximo tema va en cola, tenemos 2 temas en cola, ¿ok? Y de repente salió, ya va, ese es el tercer tema en cola. Sí, no te Primero desvíes, vamos no te con desvíes. este, porque es que si no era un desastre la conversación, por Dios. O sea, no, de verdad, eso fue un fin de La semana verdad muy es que, cómico. es que creo que nosotros en un día podemos hablar como de 100 cosas diferentes. Entonces, Pero sí, bien, es chévere, es otra de las razones de por qué estamos acá, ¿no? obvio. Pero sí, claro, obviamente ahora identifiqué más y tengo como tarea buscar herramientas que me permitan dejar de tener esos miedos. Sí. Tal cual como lo hice cuando identifiqué, sin haber leído nada hace mucho tiempo atrás, todavía estaba en el colegio en secundaria, que tenía ansiedad social. Interesante. Ojo, o sea, a mí nadie o sea, yo no fui a ningún médico y me dijo, no, tienes ansiedad social. Yo misma identifiqué, tengo ansiedad social. ¿Por qué? Porque había ciertos patrones, ciertas conductas en mí. Y dije, ok, tienes 2 opciones. O te quedas con tu ansiedad social y no tienes amigos, no tienes nada, no O conoces lo gente, enfrentas. quedas allí o lo enfrentas. Y es por esa razón que, pues, cuando entré a la universidad dije, yo quiero ser productora. Porque sí o sí tengo que enfrentarme a las personas. Sí o sí tengo que tratar con mucha gente. Y cuando Cari me dijo lo del podcast fue como, ¿sabes? Sí. Uno, porque tenía, a ver, mi sexto sentido me dijo, tienes que. En cierto sentido. Obvio, sí, me lo dijo. Me dijo, tienes que, porque de aquí va a surgir una cosa maravillosa. Ujú. Y la otra razón es porque, ok, nosotros en los segmentos de historias que inspiran, todas las semanas estamos entrevistando a gente nueva. Y tengo que sentarme ahí a hablar con la persona. Y eso para mí antes era casi imposible. O sea, yo era de las personas que iba con mis hermanas menores
estábamos por un centro comercial, veía una ropa algo que me gustaba, un escaparate de una tienda, y le decía a mi hermanita menor, entra a preguntar cuánto cuesta. ¿En serio eras de esas personas? Sí. Ay, Dios mío. Yo siempre me encuentro con este tipo de personas y siempre me toca de alguna forma esa misión de decirles, ve y dile tú. Si tú quieres saber el precio, ve tú. Coño, dile tú. Pero claro, eso es algo que he ido trabajando con el tiempo, ¿no? Lo importante es que lo has querido trabajar. Exacto, y me di cuenta y lo quise trabajar. Uh-huh. Porque era así, tal cual, de ese tipo de personas. Era de las personas que me llamaban por teléfono y yo no contestaba porque es que no sabía quién me iba a responder. ¿En serio? Así de la ansiedad social. Qué interesante. No podía hablar con me daba demasiado, no sé describir el sentimiento que me daba, ¿no? Ansiedad, pero mucha ansiedad. Exacto, hablar con gente nueva. Sí, ansiedad. Y cuando lo identifiqué, cuando hice el clic, fue muy, ok. Empecé a ir a convenciones donde todo el mundo me pasaba alrededor y había 1000 personas. Empecé a ir a conciertos, empecé a salir más, empecé a relacionarme con más personas. Me obligaba a hacerlo. Yo me puedo relacionar con las personas, no tengo problema, pero sí sufro, ya ni sé cómo se llama esa fobia. Una vez me dijeron que era bufobia, otra agorafobia, ya no sé qué tipo de fobia es. Lo cierto es que fobia a mucha gente en un solo lugar o en lugares muy estrechos. De hecho, yo para salir antes en discotecas era todo un procedimiento y todo una meditación y tal, no sé qué más, porque incluso llegaba a sentir lo mismo que puede llegar a sentir una persona con encierro, claustrofobia, ok. pero era con gente. Y sí, o sea, a ver, yo empecé a ir un montón a convenciones y a Comic Cons y ese tipo de cosas, porque ahí sí o sí terminas haciendo un amigo. O sea, por lo menos yo salía de eso, ¿no? O sea, cuando lo identifiqué, hice mi misión de vida, conseguir, o sea, siempre me empecé a juntar con personas que fueran más extrovertidas. Pero no quedaba, o sea, como quería tratar el problema, no es que me buscaba alguien extrovertido que siempre estuviera ahí, sino para ver cómo actuaba, analizarlo y eventualmente, poco a poco, tomar conductas de esa persona. Y eso fue lo que me decía, cada vez que como, bueno, lánzate al agua. Y ahora, hoy por hoy, o sea, a ver, muchas veces cuando conozco a alguien nuevo, me sigue dando ansiedad. Que no se me nota es otra cosa. Lo has controlado. Lo he controlado. Es más, me pasa mucho que por lo menos cuando nos llega un nuevo cliente en CAI, es muy, Dios, tengo que hablar con esa persona, porque yo soy la productora, tengo yo que hablar con esa persona, tengo yo que tratar con ella. Y siempre al final de las reuniones me dicen, Sofi, lo hiciste increíble, Sofi, o sea, hiciste clic en la persona, qué tal, no sé mejorando. qué. No, o sea, a ver, no mucha gente sabe que sufre ansiedad social. Y sí. Es muy, a ver, María Victoria, cuando me propuso ser productora de sus proyectos después de Girasol, es porque tú eres la mejor productora que puedo tener. Me dijo, yo te necesito porque es que tú eres demasiado pila, tú te enfrentas a la gente y tú no te quedas callada y tal, y yo... Bueno, eso ha sido un proceso mediante el cual... Te cuento que ahorita que tú dices eso, tú sabes que tenía mucho miedo yo antes, hace mucho tiempo. Creo que lo superé, puede ser en la universidad. A mí me daba pánico hablar con la gente. ¿En qué sentido? Yo decía, ¿y de qué voy a hablar? Sí, es que te haces como una película en tu cabeza. Sí, exacto. Entonces como que quieres analizar todas las posibles circunstancias y todos los posibles escenarios de toda la conversación que se puede hallar. Y es muy, bueno, ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué no sé qué? ¿Y qué ahora qué? ¿Y qué le pregunto? Y si me quedo callada en un silencio incómodo donde ninguno de los dos sabe cómo... Demasiado pensamiento. Yo creo que por eso nunca salí en unas citas ciegas. No, tampoco.
Mentira, sí fui a una. Pero no era solo nosotros dos, entonces no fue tan incómodo, aunque fue un poco incómodo, pero como que la cosa fluyó. Pero sí me pasaba, de chamita, de muy chiquita me pasaba eso. Me ponía nerviosa y no sabía qué decir o qué hacer. Quizás por eso también mi sed de saber cosas y temas muchos variados como para buscar siempre algún tema de conversación con alguien. Claro, que puedas conectar con esa persona. Ujú. Pero, o sea, es básicamente eso. A ver, identifica tu miedo. Por favor, no te quedes con él. Intenta superarlo. O sea, busca herramientas que te ayuden. En mi caso, fue muy, ¿sabes? Me voy a juntar con personas extrovertidas. Voy a hacer todo lo que no me gusta hacer, lo voy a hacer. Voy a hablar con las personas. Me inscribí en teatro, empecé a hacer cursos de cine, porque, a ver, yo estudié música, pero en música no te tienes que relacionar con las personas. No. Era muy, voy a la orquesta, voy, toco mi parte y fue. Sí. Pero me empecé a juntar, me empecé a hacer un montón de cursos de pintura, de teatro. Empecé a salir más, era como, bueno, ¿sabes? Fulanita, la que era una amiga en ese momento, una amiga X en ese entonces del colegio, sabes que estabas hablando tanto de esta persona, ¿por qué no me la presentas? ¿Qué tal? Y decía cosas así, era como, claro, cuando la iba a conocer yo estaba pánico interno, ¿no? Porque es algo muy cómico, porque incluso antes de darme cuenta de que sufría ansiedad social, de que me daba miedo hablar con las personas, me daba ansiedad hablar con las personas, conocidas y desconocidas en general. Siempre he sido muy, no sé, podría decirse que poker face antes. Entonces, Sí. claro, las personas pensaban que es que yo siempre he sido como fuerte, ¿no? Muy... Sí, muy yo siempre estoica, le he hecho broma porque es que he aprendido las circunstancias en las que Sofía y yo nos conocimos ha hecho que yo trabaje literalmente en meterme en su cabeza y entender Telepatía. cómo piensa Sofía. Y de verdad, cuando uno habla con ella, hay veces en que pone, sí, poker face, tal cual. Soy poker Y uno face, así tal como cual. que Que estará recha, le está feliz, le gusta. o no, o es muy random, y ella, bueno, sí, y uno así como que, ajá, y la expresión más o menos, no sé, una sonrisa, una molestia, arruga el rostro, qué sé yo, y ella, no, es muy y es uno así como que, Sophie, no me estás dando ninguna interpretación en cuanto a tus sentimientos. Explícame porque tu Pero es por expresión eso facial mismo. no dice nada. Es por eso mismo. A ver, o sea, mi expresión facial no dice nada, pero internamente estoy, bueno, sí, me gusta, me encanta, o si no me gusta la situación, o estoy, por ejemplo, en una situación de pánico, tipo que conocí, por ejemplo, a este nuevo cliente, yo estoy regia. Sí. Yo estoy poker face. Sí. Internamente estoy gritando. Por ejemplo, puede ser un ejemplo. Interesante. So- Yo soy más de sonrisa. No, yo soy muy seria porque, o sea, a ver, depende de la situación. Yo soy muy seria. Igual cuando tengo que ser carismática, soy carismática. Sí, sí. Obviamente, por lo general, cuando tengo que serlo es muy... aparece que fuera natural, pero no lo es. Sí. Pero, por ejemplo, a ver, un momento en que yo estaba súper en pánico fue cuando en CAI nos llegó esta colaboración con el director neoyorquino. Y yo entiendo inglés, pero no hablo inglés. Entonces, imagínense la situación en la que estaba, en la que tenía que tratar con una persona que solo habla inglés. No, terrible. Y yo estaba en esas reuniones y él siempre al final decía, me encanta hablar con Sofía, es súper profesional, no sé, o sea, le gustaba cómo lo trataba, que yo era una buena persona, que él lo sabía llevar, que no sé qué, y yo, ay, qué bueno. Porque yo no te puedo decir exactamente qué es lo que siento, ¿no? Ujú. Yo hablaba mucho con ese cliente por mensaje, para que me sentía más cómoda. Claro. Pero al momento de hablar en una reunión siempre era María Victoria la que estaba conversando. Pero a la final, o sea, es muy... Trabájalo y eventualmente vas a superarlo
No te digo que es un camino rápido y fácil, porque tengo años. Sí. Pero sí te puedo decir que si lo trabajas constantemente y haces cosas que te den miedo hacer, Sí, cuando tú te enfrentas al miedo lo vas a ir superando. lo vas a ir superando. A mí me pasa mucho, el miedo a la crítica es muy fuerte. Es súper fuerte. Muy Y es súper fuerte. normal. Y sí, O sea, no debería, pero... es fuerte porque incluso, o sea, mientras leíamos había una parte donde decía que los padres a veces llegan, critican y no tienen idea del daño que hacen criticando. Hoy por hoy he empezado a exponer el hecho de que a mí me pasó. Y no solo a mí, estoy consciente de que mis hermanas también han tenido de alguna forma sus secuelas con respecto a esta situación de críticas. Que yo sé que por medio de mi papá principalmente no ha venido de una forma mala o con mala intención, pero sí ha sido muy duro y ha sido muy duro a nivel de vida. Hay que ser muy cuidadoso, y esto también lo vengo estudiando en lo que es el curso de coaching, al ofrecer un juicio. Porque los juicios pueden ser positivos o negativos. Y cuando tú ofreces un juicio, estás dando un regalo. Puede ser un regalo bueno, un regalo malo. Pero es un regalo para la persona. ¿Con qué intención das un juicio? La idea es que puedas incentivar al desarrollo de una relación. Cualquier tipo de relación. Entonces, busca la forma de que ese juicio sea... Primero, consulta si la persona está dispuesta a recibirlo. Importante, eso lo aprendí aquí. Segundo, consigue las palabras más empáticas posibles para que la persona lo reciba de la mejor forma. Y busca que este juicio no sea porque viste a alguien y te cayó mal. No, que tenga basamientos, afirmaciones, que tenga una razón lógica y valedera como para decir si esto es un juicio, ¿ok? Y que esto realmente aporte al desarrollo de una relación, y no destruir, no comparar, porque creemos muchas veces que podemos llegar y comparar a las personas o hacer juicios y con esto van a mejorar. No. Si señalas, no vas a tener una buena reacción. Si buscas de alguna forma hacer que la persona concientice ante un comportamiento de una forma positiva, sin duda alguna va a ser mejor recibido y vas a crear una reacción positiva. Así es. Porque a la final recuerda que cada ser humano es único. Es único. En el mundo. Igual, se dice lo que se dice, se escucha lo que se escucha. Exacto. No nos metamos en filosofía. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Viernes bastante filosófico y pesado para ser viernes, pero estuvo divertido. Feliz fin de semana, y la invitación es que nos acompañen el día lunes para continuar con el libro, que ya, miren, nos queda la semana que viene y terminamos. ¿Y qué va a pasar, Sofía? ¿Qué va a pasar? Bueno, les traemos unas cuantas sorpresas. Pam, pam, pam. Muchas sorpresas. Hablaremos un poco más de esto el día lunes. Sí, exacto. Toda la información pueden conseguirla en los enlaces de la descripción. Cualquier sugerencia o libro especial que quieras que compartamos, recuerda dejarlo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, de dejarnos un me gusta, y te invitamos a que puedas compartir esta información. Acuérdate que las ideas vuelan. Emprende.